Cada año, miles de recién nacidos, niños y adultos son diagnosticados con condiciones que pudieron haberse anticipado gracias a la genética. Soy la doctora Yesenia Coronado, médico especialista en genética, y en este canal te explico cómo aplicamos la genética en medicina al día de hoy, resolviendo tus dudas y mostrándote por qué cada vez la genética es más importante para todos. Quiero que pienses en la genética como el estudio del manual de instrucciones que llevas dentro de todas tus células, el ADN. Este manual determina quién eres y cómo funcionas. Tu ADN contiene millones de cambios en su secuencia, que no siempre generan un problema de salud. De hecho, estos cambios son los que te hacen ser quien eres. Pero en algunas ocasiones, dichas variantes pueden estar directamente relacionadas con un problema de salud. Los médicos genetistas somos los encargados de identificar esas variantes y determinar cómo afectan la salud de una persona. No solo nos encargamos de solicitar e interpretar estudios genéticos como muchas personas piensan. Nuestro trabajo es muchísimo más completo y personalizado. Primero, recolectamos el historial médico personal y familiar, identificando si existen condiciones que llevan un patrón de herencia determinado, que pudieran pasar desapercibidos si no se hace un interrogatorio dirigido. Después, realizamos una exploración física muy detallada, en la que revisamos de pies a cabeza y tomamos varias medidas de estructuras de tu cuerpo para identificar patrones que pudieran orientarnos hacia un diagnóstico específico. Y cuando es necesario, solicitamos estudios genéticos para confirmar nuestro diagnóstico. Sin embargo, existen varias pruebas genéticas y cada una de ellas detecta diferentes alteraciones en el ADN, y nosotros debemos estar 100% seguros de que la prueba que solicitamos va a ser capaz de identificar el cambio que estamos buscando. Con toda esta información, logramos describir la condición de un paciente de la mejor manera posible, para que junto a otros especialistas podamos determinar cuál será el mejor plan de manejo y el plan de seguimiento para brindarle una mejor calidad de vida a un paciente. Por ejemplo, en mujeres embarazadas, identificamos factores de riesgo genéticos que pueden afectar la salud del bebé, para solicitar estudios que permitan tomar decisiones a lo largo del embarazo. En casos de infertilidad, evaluamos factores genéticos que pueden estar contribuyendo para ayudar a las parejas a entender mejor su situación y poder ofrecer las mejores opciones disponibles para ellos. Además, ayudamos a parejas en las que ya se determinó que existe algún factor genético para reducir el riesgo de transmitirlo a su descendencia a través de diferentes estrategias y asesoramiento adecuados. En pediatría, podemos diagnosticar enfermedades raras o hereditarias que pueden ser la causa detrás de signos y síntomas que otros especialistas no han logrado explicar. En oncología, determinamos si una persona tiene variantes en genes asociados a un mayor riesgo de desarrollar cáncer a lo largo de su vida, para ayudarles a planear decisiones importantes de salud para reducir el riesgo. También aplicamos la farmacogenética, que estudia las variantes en ciertos genes que influyen cómo metabolizas los medicamentos. En resumen, los médicos genetistas somos un puente entre la genética y la medicina, para ayudar a las personas a entender mejor sus condiciones y poder determinar si existen tratamientos específicos para su caso particular. Ahora te estarás preguntando, ¿en qué situaciones es importante visitar a un médico genetista? Aquí te van 10 de las más frecuentes. Si tienes varios familiares con condiciones neurológicas, cardíacas, degenerativas, más de 2 familiares con cáncer o antes de los 50 años de edad, visitar a un médico genetista puede ayudarte a determinar tu riesgo de desarrollar estas condiciones para tomar decisiones preventivas.
Si estás planeando un embarazo, en la consulta genética preconcepcional podemos identificar riesgos y ofrecer opciones para mejorar la probabilidad de tener hijos sanos. Si ya estás embarazada, en la consulta genética prenatal podemos identificar riesgos y desde la semana 10 ofrecer estudios para poder tomar decisiones informadas o para brindar tranquilidad. Si tienes hijos que hayan nacido con alguna malformación, sobre todo si es grave o es más de una, podemos ayudarte a determinar si se trata de alguna condición genética o hereditaria y poderte decir si es probable que vuelva a presentarse en tu descendencia. Si tienes hijos con trastornos del crecimiento, del neurodesarrollo, espectro autista o discapacidad intelectual, podemos ayudarte a determinar si se trata de una condición genética que requiera de una vigilancia o tratamiento específicos. Si tú o algún familiar presenta una condición que no tiene un diagnóstico claro, los médicos genetistas tenemos las herramientas necesarias para poder identificar la causa en muchas ocasiones. Hay muchas enfermedades que pueden pasar desapercibidas si no son evaluadas por un ojo experto. Si tienes problemas de fertilidad sin una causa aparente, los estudios genéticos pueden identificar causas que no son detectadas por estudios convencionales. Si has tenido reacciones adversas severas o no respondes a ciertos medicamentos, podemos realizar estudios de farmacogenética para determinar cómo los metabolizas y sugerir cambios en tu tratamiento. Si quieres conocer tu riesgo de desarrollar condiciones que pueden ser tratadas si se detectan a tiempo, la genética también puede ser preventiva y personalizada. Si tienes un familiar con una condición genética ya identificada y quieres asesoría sobre el manejo o la planificación familiar, visitar a un médico genetista no solo es para las personas que ya están enfermas, también es para aquellas personas que tienen un interés en mantener su salud y la de su familia. Espero que con esta información tengas una idea más clara de qué es un médico genetista y cómo puede ayudarte a ti y a tu familia en diferentes momentos de la vida. La genética está cada vez más presente en medicina y conocerla puede darte herramientas para proteger tu salud y la de tus seres queridos. Si quieres seguir aprendiendo sobre genética y su aplicación real en medicina, suscríbete a este canal y activa la campanita. Déjame en los comentarios si tienes alguna duda específica o si te interesa que hable de algún tema. Estaré subiendo un video nuevo cada mes. Muchas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el siguiente video.